La creatividad es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo, es decir, nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas soluciones de los problemas. El pensamiento creativo está muy valorado en nuestra sociedad, en las que la innovación y el cambio juegan un rol importante. En la creatividad intervienen la memoria, la inteligencia, la imaginación y otros procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original. La creatividad también puede ser sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. Como ocurre con otras capacidades del cerebro, la creatividad engloba varios procesos mentales entrelazados, que no han sido completamente descifrados, además de ser una de las fortalezas de carácter de la psicología positiva, es decir, uno de los rasgos de nuestro carácter que pueden ayudarnos a tener vidas más satisfactorias y felices. Una persona creativa es aquella capaz de producir ideas o comportamientos que son originales, es decir, nuevos, sorprendentes o hasta poco usuales, y que además supongan una contribución positiva a la vida de esa persona en particular o de las personas en general. Para ser creativo no basta con tener una idea original, sino que también debe de ser adaptativa, siendo un proceso mental que nace de la imaginación. Además, estas personas tienden a ser independientes, inconformistas, poco convencionales, suelen tener muchos intereses ya que están más abiertos a las nuevas experiencias y más dispuestos a asumir riesgos, teniendo una mayor flexibilidad cognitiva. La creatividad es un talento humano universal, pero no siempre universalmente cultivado. Existen variaciones según el grado de creatividad, de manera que las personas que muestran creatividad en sus vidas diarias tienen personalidades más parecidas a las de la población en general. A este tipo de creatividad se le conoce como la creatividad C-minúscula, mientras que aquellos que muestran obras creativas ganadoras de premios tienen perfiles de personalidades más diferentes, conocidas como la creatividad C-mayúscula. La creatividad tiende a ser una capacidad que no a todos les resulta fácil de desarrollar y es más complicada de lo que aparenta ser. La espontaneidad es una de las características más vitales en una persona creativa, es decir, no planificada y conduce a lo que muchos denominan inspiración, o sea, un estado de la conciencia particularmente inclinado hacia la creación. La libertad acompaña la espontaneidad, que es el pensamiento creativo que no suele juzgar por las reglas, más bien las contradice y se ubica en perspectivas novedosas, diferentes y hasta un poco libres. También puede ser sensible, que más que con la inteligencia o el conocimiento, la creatividad tiene que ver con la capacidad de asumir nuevas perspectivas, lo cual a menudo está vinculado con la sensibilidad y la capacidad de juego. La excitabilidad es estimulable mediante el consumo de objetos culturales complejos o novedosos, es decir, el arte, la literatura, los juegos y las actividades que permitan la exploración más libre de la subjetividad y el pensamiento original. El primer paso para ser creativo consiste en proponerte usar tu creatividad a lo largo del día, es decir, proponerte mirar las cosas desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, en vez de tirar algo que no te sirva, puedes pensar en modos de reciclarlo, usándolo para hacer otra cosa. La creatividad es un talento humano universal, pero no siempre universalmente cultivado. Algunas estrategias pueden ser el consumo cultural, que son hábitos de consumo cultura como la lectura, ir al cine, museos y exposiciones, conciertos, etc., teniendo un efecto inspirador en la mente y propiciando el pensamiento creativo, ya que es una fuente de asociaciones libres y nuevas. La tormenta de ideas es una técnica muy empleada para propiciar la aparición de ideas novedosas y relaciones entre ellas, al plasmar en un papel todo lo que salga respecto a un tema principal, donde se escribe en el medio. La libertad asociativa suele conducir por caminos inesperados. Los surrealistas afirmaban que el sueño, fuente por excelencia de creatividad, debía ser cultivado para llenar la mente consciente de contenido creativo. Por eso solían pintar en las mañanas, lo más cerca del sueño posible, es decir, dormir un poco más. Y el pensamiento lateral, que se llama así por un método de pensamiento creativo que propicia las conexiones novedosas entre las ideas, abandonando la lógica tradicional, y que suelen expresarse mediante acertijos, juegos y adivinanzas, muy al estilo de la tradición de la cultura zen.
Además, puedes desarrollar un poco más tu creatividad teniendo en cuenta lo siguiente. Puedes socializar más, utilizar notas, escuchar música que comúnmente no escuchas, viendo películas diferentes a las de tu gusto, visitando museos y galerías, mirando discursos motivacionales, cuestionando las cosas, siendo curioso, superando tus miedos, viendo el teatro, practicando las cosas, terminar tus proyectos, leyendo libros, aprender nuevas habilidades, experimentando, visitando exposiciones, ponerte retos personales, haciendo listas, meditando, viajando, conociendo personas un poco más creativas y saliendo más de tu rutina.